Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves, que es 15 de agosto del año 2019. Más vale tarde que nunca, ¿no? Digo yo. Mejor no hablamos. Mejor no. Esteban Valenti, buen día. Buen día. Carlos Ramela, ¿qué tal? Buen día. Gonzalo Baroni, ¿cómo te va? Buenos días. Y Martín Couto. Muy buenos días. Vamos ya, sin más demora, al primero de nuestros temas. La ventaja de 15 puntos que el kirchnerista Alberto Fernández obtuvo sobre Mauricio Macri el domingo en las elecciones primarias argentinas generó varias repercusiones de este lado del Río de la Plata. Por ejemplo, el expresidente José Mujica sostuvo ayer aquí, en Perspectiva, que se inclina a pensar que la ortodoxia que aplicó Macri tuvo un costo social muy fuerte que le terminó jugando en contra. Mujica se manifestó confiado en la cabeza independiente de Alberto Fernández para conducir un gobierno distinto al de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner si finalmente es electo en octubre. Creo que Fernández tiene su carácter, no es un pelele, no es un tipo que no tenga su cabeza independiente, por lo menos históricamente lo demostró. Pero bueno, todo eso lo tiene que develar el futuro. Entre los candidatos uruguayos a la presidencia hubo varias visiones. Por ejemplo, el colorado Ernesto Talvi sostuvo que el resultado de las PASO fue una mala noticia para Uruguay. La Argentina me importa en la medida en que nos impacta a nosotros. Lo demás es cuestión de ellos. Y acá hay un impacto económico y político. Con los K nos ha ido mal. Luis Lacalle Pou sostuvo que no festeja elecciones de otros países. Recordó que cuando ganó Macri mejoraron las relaciones entre Uruguay y Argentina, pero tomó distancia del actual mandatario y sostuvo que su proyecto no es similar al de Macri. Otro ejemplo, Daniel Martínez opinó que en Argentina claramente la gente votó contra un modelo económico fracasado. La situación argentina hoy es igual a la del Uruguay en 2002, cuando gobernaban blancos y colorados, siguió diciendo el candidato Frente Amplista. ¿Quién empieza con este ángulo? Las repercusiones acá. Yo empiezo. Cada vez que cualquier grupo político uruguayo, me incluyo en primera persona, respaldó un resultado electoral en la Argentina, no quiero decirlo en francés antiguo, como el Tujes, ¿tá? Siempre. Yo me acuerdo cuando nosotros apoyamos el triunfo de la Alianza con De la Rúa y este otro, el Chacho Álvarez, siempre nos fue, porque siempre tratamos de aplicar la lógica política uruguaya a una lógica que es absolutamente diferente. Cuando nosotros apoyamos, ¿estás hablando del Frente Amplio? Sí, sí. Ese Frente Amplio al que hoy no pertenece. Claro. Sí, pero bueno, yo también formaba parte. Mientras lo decías, Martín Couto acá como que se agarraba la cabeza. No, me da gracia la alianza y el experimento que terminó siendo terrible. Terrible. Que no se preveía en el 99. Se fue el Chacho porque coimearon a los senadores, que es lo mismo que venían haciendo los demás. Entonces, eso es lo primero que hay que saber. Segundo, me parece que el resultado no tiene absolutamente nada de sorpresivo. En el Uruguay, con esos datos económicos, hubiera pasado exactamente lo mismo. ¿Tá? En el Uruguay, con esos datos económicos hubiera pasado, digo, con alguna diferencia de porcentaje, porque en el Uruguay la corrupción es poca y la gente la rechaza violentamente. En la Argentina forma parte del imaginario político de la inmensa mayoría de los argentinos. Tercero, en la Argentina hay un solo partido y los demás son comentarios. Lo demuestra la historia y lo demuestran estas elecciones, el peronismo. En todas las fórmulas había peronistas, increíble. Cuarto elemento, el martes creo que, o el lunes, el presidente Macri anunció un paquete de medidas kirchneristas, absolutamente kirchneristas, desde el punto de vista económico. Ayer sí. Lo terminó. Y después los mercados no reaccionaron solo por el triunfo de los kirchneristas, que es una mala noticia en primer lugar para la Argentina, y yo creo que es un grave error de los líderes políticos uruguayos festejar de izquierda, ¿no? No tiene nada que ver, por suerte no tiene nada que ver. Yo digo que es muy difícil de revertir. Depende el grado de terror que impriman los mercados. Yo tengo una sola experiencia personal que es relativamente asimilable.
Yo le hice la campaña, o la parte de comunicación, etcétera, a Wiener. Wiener salió. Aclará quién es. Wiener era Ernest el Wiener. primer gobernador socialista de la historia argentina, gobernador de la provincia de Santa Fe, socialista. Entró cuarto en las PASO y segundo en las elecciones nacionales, duplicando su resultado De 2011. de 2011. ¿Cuándo era candidato a qué? A presidente. Ah, por eso. Perdió con Cristina Ahí está. la por reelección. asesinato. Cuando La saltó Cristina de la tenía gobernación al intento por la presidencia. 51% con 19%. Ahora, creo que es muy difícil y creo que se vienen horas muy, pero muy duras para la Argentina. Sigámoslo. Después, en una segunda vuelta, quiero hablar de este debate porque lo de la Argentina sigue pendiente. Pero estábamos tratando de hablar de las repercusiones acá, de lo que está Yo insisto, discutiéndose me parece en el que es tablero un político grave error festejar cualquier resultado en la Argentina. ¿Quién sigue? Sí. A ver, Martín. Yo festejo que que está cerca de terminarse este gobierno desastroso para la vida de millones de argentinos y argentinas. Eso creo que lo festejo. Claro que no hago no se puede traspolar el escenario político uruguayo al argentino, entre otras cosas, no se pueden comparar los sistemas de partidos en un país y en otro. Pero luego de eso uno tiene que poder analizar, más allá de no poder hacer estos paralelismos entre un partido y otro, poder analizarlo. En términos del impacto que tiene para Uruguay, creo que el gobierno de Macri ha tenido impactos muy duros para Uruguay que no se anotan. Porque el turismo, por ejemplo, argentino subió en 2016, Macri asume el 10 de diciembre de 2015, por las primeras medidas, digamos, de liberalización con el dólar, etcétera. Ahora, antes de esta derrota de Macri en las PASO, este primer trimestre fue desastroso para el turismo argentino que viene a Uruguay. Es decir, antes de esta posibilidad de la victoria de lo que ahora llaman el Frente de Todos, ¿no? El kirchnerismo y otros aliados peronistas, ya para Uruguay había tenido un impacto muy negativo el gobierno de Mauricio Macri, particularmente en el tema del turismo. Después creo que efectivamente Uruguay tiene mecanismos para que el impacto económico no sea el que otras veces fue. Es decir, nosotros creo que tenemos resguardos, por ejemplo, con el sistema financiero, o por ejemplo con la estabilidad que tenemos, los niveles de inflación, que no son comparables con Argentina, y creo que eso nos blinda un poco, obviamente, porque nunca somos 100% independientes y menos de nuestros vecinos. Y creo que después hay un impacto político, lo dejo para una segunda intervención, que es esta discusión de los proyectos de país, en donde si bien no tiene sentido hacer paralelismos, yo que sé, entre el Partido Nacional, que es un partido del siglo XIX, y la coalición Cambiemos, que es una coalición formada con un partido central como el de Macri, creado en el siglo XXI, pero sí creo que hay medidas concretas que se pueden analizar, y que se puede pensar entonces qué harían los presidenciables en Uruguay, o por qué caminos irían y por cuáles no. ¿Quién sigue? Carlos. Tú conoces bien Argentina y por supuesto estás acá, entonces... No, en primer término, para contestar específicamente la pregunta que se nos hace, es que en qué juegan o repercuten estas elecciones argentinas y su resultado en Uruguay. Creo que hay dos ámbitos de análisis. En lo que se refiere a la contienda electoral. Sí, sobre todo ahí. Estábamos concentrándonos en eso, en el debate político. En lo que refiere a la contienda electoral uruguaya, creo que no tienen ninguna incidencia. No creo que haya ningún uruguayo que cambie su voto por lo que pasó en la Argentina el domingo pasado, que supone algo que pueda pasar en octubre o en noviembre siguiente. Creo que sería excepcionalísimo que alguien hiciera un malabarismo para considerar que tiene que cambiar su voto en Uruguay por lo que pasó en la Argentina. En lo que respecta a las repercusiones eventuales de lo que se insinúa que es un nuevo triunfo del kirchnerismo en la Argentina, sí, obviamente para el Uruguay y para la región y para la Argentina tiene tremendas consecuencias. No solamente va a haber un clima enorme de inestabilidad, sino que va a haber en la Argentina inflación, devaluación, poca actividad económica, crisis de todo tipo. Sí, pero se va a poder indudablemente ampliar. Con Macri el viernes pasado el dólar estaba, no sé, a 40 y poco. 45. Y ahora con el anuncio posible del triunfo de los K está en 60 y pico, ¿no? O sea que lo que estaba, sí, pero
agravado En el año devaluó 48%. notoriamente. 23 Sí. los últimos días. Sí, y de un viernes a un domingo se le evaluó, a un lunes se devaluó un 50%, un 40 y pico. 33%. Bueno, 33%, o sea que 24 horas hábiles. O sea que tratar de comparar la situación de Macri, que era mala a nivel de país y que no había tenido éxito con sus planteos y con sus políticas, como queriéndolo comparar con lo otro, como diciendo, y ahora entro a analizar un poco lo que significan los K, lo que fueron los méritos o no del gobierno K, yo creo que es imposible. Más allá de cualquier simpatía ideológica o política que alguien pueda sentir por la ideología peronista en sentido amplio, lo que fueron los K para la Argentina y para el Uruguay es algo incalificable. Ladrones, corruptos, bandidos, esquilmaron el país, violaron todos los conceptos de derechos humanos y Estado de Derecho que uno pueda imaginar y dejaron al país postrado y deshecho. Porque hay que ser claros, Macri recibió varias bombas abajo del asiento. Entonces yo, cuando en el Uruguay algunos frentistas, para manifestar su alegría porque Macri no continúa o no continuaría en el poder, tratan de alabar lo otro, realmente siento vergüenza ajena, siento pena, porque realmente hay que poder aplaudir a los K, hay que poder decirse que se está contento porque ganan los K. Las K es la denigración más grande de la política. Ahora, ¿en Argentina ganaron? Sí, Argentina es un país muy particular, la gente piensa mucho con el bolsillo, como dijo Esteban, la corrupción es un bien incorporado que a nadie le importa, pero esa realidad, si la queremos trasladar al Uruguay, nunca se hubiese dado. Y nunca se tiene por qué dar ni por qué suponer, porque por suerte en Uruguay no tenemos nadie con el nivel de corrupción y de arbitrariedad que pueden representar el peronismo kirchnerista. O sea que es una comparación que acá no hay cómo hacerla, por suerte. Mensajes que llegan desde la audiencia aclaran que Alberto Fernández no es kirchnerista. Que Los F sería. Que lo mejor sería catalogarlo como peronista. Sí, pero... Buah. La provincia de Buenos A Aires. ver, ¿qué decís? La provincia de Buenos Aires. Acércate más al micrófono. Kicillof. Los estrados que festejaban, todos de la K, todos, la Cámpora. La K y la Cámpora. Ahí está. Y además, yo creo que vamos a ver por primera vez, como en la historia argentina registra, un segundo Carlos Pellegrini, que fue el único vicepresidente de la historia argentina que jugó un papel decisivo y que no tocaba la campanita en el Senado. Espera, que no te estoy entendiendo. Traducí. Es muy simple. Los votos son de la señora y los va a hacer valer y va a tener un papel absolutamente decisivo. Carlos Pellegrini, la carrera de caballos. No, para vos, pero fue vicepresidente. La ventaja de haber hecho la escuela. Y la avenida, hay una avenida. También. Gonzalo, te toca. No, a mí me gustaría analizar con respecto a Uruguay algunas cosas que han sucedido en esta campaña argentina, pero sobre todo en estos días, y cómo lo podríamos traspolar. Por ejemplo, las medidas que bien decían, las medidas de Macri que planteó el día posterior a las elecciones, son de un tono populista y un tono de, bueno, hay que hacer lo que se pueda, que algunos dicen, bueno, para una reactivación económica. Sí, justo el lunes después de las elecciones, después de que el 50% votó claramente a los que pueden venir a gobernar después, pero el 70% de la población te pasó por al lado. Entonces, además, las exoneraciones fiscales, la plata que plantea, para los que no saben, para los oyentes que no saben, hay una serie de medidas que si las buscan en internet las pueden encontrar, que son cosas que van a plantear, como por ejemplo bonos a los militares, retorno de dinero a familias, exoneraciones fiscales a determinadas empresas. A las pymes. Claro, entonces hay todo eso que dicen, no, porque debemos reactivar la economía. No, eso es una reacción que justamente los que por lo menos siempre hemos criticado ese tipo de reacciones por muchos de los gobiernos, inclusive los kirchneristas, es una reacción populista, es una reacción que no se tiene en cuenta el día de mañana. Se gasta todo el dinero hoy, se pone toda la plata en la vuelta, esa concepción de que igual la Argentina puede porque tiene bolsillos amplios, es lo que primó ahora. Y esto claramente mostraron la hilacha al final del día de que aplicaron muchas cosas. Lo segundo... Sí, incluso medidas que tienen vigencia por 2 meses. Che, muchachos, vamos a ver si levantamos de acá a las nacionales. Es para festejar que un tipo así deje de ser presidente, ¿no? Lo segundo
Lo segundo, a mí no me cabe eso. Pero lo segundo, la discusión esa Bolsonaro-Fernández me parece también de cuarta. Porque, a ver, estamos en este barrio, Uruguay, Argentina, Chile, todo lo que estamos acá en la vuelta. Y bueno, a mí no me gusta Bolsonaro, no es de mi gran simpatía muchas de las cosas que plantea Macri, menos es lo que plantean los Fernández, pero estamos acá y con los argentinos y con los brasileños los vamos a tener que llevar. Entonces, esa discusión agresiva que están teniendo, que a su vez desestabiliza la región, es algo impracticable por cualquiera de los candidatos en Uruguay. Cualquiera, miren que cualquiera de los que gane. Los franceses. Bueno. Porque el acuerdo Unión Europea-Mercosur, olvídatelo. Bueno. Qué lindo lugar que ocupamos, ¿no? En el medio de los... Claro, porque yo no creo que ni Imaginen Martínez... 2020, Uruguay entre el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina y el de Bolsonaro en Brasil. Pero yo no creo que ni Martínez, ni la calle Pou, ni Talvi pueden llegar a plantear cosas de ese tono porque serían ridículas. Obviamente hay determinadas afinidades o hay determinadas cuestiones que se pueden compartir, pero el resto no. Después la tercera parte que me pareció algo ridículo totalmente, que no hay ningún personaje uruguayo que cumpla ese rol, que es el de Massa. Sergio Massa, festejando vamos a volver, gritando desaforado, vamos a volver, cuando hace un año y poco, era más o menos que Cristina Fernández era una chorra, la carrió, que era un desastre. Ella era la carrió. Bueno, pero lo mismo decía Alberto Fernández de Cristina Kirchner. Sí, también. Sí, bueno, vamos a entenderlo. Pero esos personajes acá en Uruguay no existen, supuesto, no existen ese punto. Por suerte. Y después el cuarto punto, que es hasta un tema sistémico, que las pasos sean obligatorias. Claramente es algo muy polémico, que es ¿para qué fueron a votar? ¿Qué son unas encuestas anticipadas? Ese es un problema una estructural de la movilización. institucionalidad argentina, ¿no? Del que se habla poco como problema serio que afecta incluso la economía de la forma que estamos viendo, ¿no? Una elección cuyo resultado no es obligatorio, cuyo resultado no es vinculante, en realidad son primarias, ¿no? Pero como no hay competencia entre los partidos, lo que termina ocurriendo... No es que no sea vinculante, es que como no hay competencia, no hay resultado. Claro, lo que quiero decir es que el resultado de la competencia entre partidos, que es el que se termina mirando, no es vinculante. Sin embargo, instala un gobierno. De hecho, no, es vinculante, no existe. Bueno, sí, pues ya están elegidos. Es como acá las internas. No está diciendo entre los partidos. No, la competencia entre partidos. Lo que se termina mirando en esta elección argentina del domingo es la competencia entre partidos. ¿Cómo le fue al frente de Alberto Fernández en comparación con el de Mauricio Macri? Pero es como arman todas las listas. Pero, sí, de acuerdo. Esteban, yo lo que planteo es que allá son obligatorias, allá todo el mundo va a votar, allá se anticipa un resultado. Yo creo que la A debe ser de anticipado, porque debería ser de anticipado, porque no es otra explicación. Y acá te contrapone, y por eso sigo con esa contraposición con Uruguay, te contrapone a lo que son las internas en Uruguay. Que hay gente que dice, no, que deberían ser obligatorias, que esto. No deberían ser obligatorias, porque son internas de los partidos, donde justamente se acumulan o se acomodan las fuerzas internas de los partidos nuestros. Y hay gente que vota cruzado, que vota un partido, que vota otro. Pero acá se vota, yo que sé, a la calle Pou, a la Rañaga o a quien sea. Y después sí, muchos ordenan las listas, muchos ordenan sus expectativas. Pero va a votar el 30, el 40% de la población voluntariamente por unas internas partidarias. Acá te obligan a votar por unas internas de unos partidos que a su vez no existen. Que a su vez se suma lo de que sean obligatorias, de que exista la cortada de boleta. Que eso también lo quiero sumar, que para mí es un tema sistémico, de que vos agarrás y que, bueno, se vio en la provincia de Buenos Aires y se vio en Cava, se vio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que hay gente que votó a uno, cortó la boleta y puso a Kicillof de un lado o a Vidal del otro, o en la ciudad argentina, en la ciudad de Buenos Aires, votó a Horacio Rodríguez Larreta, que sacó el 50%. O sea, Macri sacó el 50% de los votos, o sea, la gente de Macri sacó el 50% de los votos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, y evidentemente no el 50% votó a Macri. Entonces, todos esos entrecruces no terminan siendo internas de partidos, sino que terminan siendo unas encuestas anticipadas. Tiene una virtud, le sacan el argumento de que no son obligatorios a las encuestadoras, que le erraron como la pera. Yo creo que hay dos o tres cosas que recién se manejaban para comentar. Primero, las medidas de Macri. Realmente uno entiende el estado de desesperación y la locura por qué hago en esta circunstancia, cómo hago para dar vuelta a la pisada. Pero parece triste, parece penoso que después que el electorado te da la espalda, al día siguiente vos salgas a hacer todo lo que pudiste hacer hace 3, 4, 5, 6 meses y no hiciste porque entendías que no era adecuado al día siguiente.
como decía Emiliano, hay algunas medidas, no sé si son 60 días, pero son 90, o 60 días. O sea, con plazos cortos, o sea, es no solamente haber perdido dramáticamente en las urnas, sino además perder un poco de dignidad. Está bien que la política hay que ser práctico y jugarse a lo que te pueda dar resultado, pero ¿alguien puede creer que alguien le va a creer a Macri que por esas medidas cambió su forma de pensar a las 24 horas de perder y cuando antes no las tomó? Porque además, si las pudo tomar el lunes, ¿por qué no las tomó 60 días antes? O sea, las medidas me parecieron espantosas. Con respecto a otro punto que se manejaba de qué alegría que haya perdido una persona como Macri. Bueno, es posible. Hay gente que no le gustará Macri. A mí lo que me gustaría ver y escuchar es si da alegría que gane Cristina Kirchner o Alberto Fernández, quien estuvo hasta hace un año, 8 meses, 6 meses, 4 meses totalmente peleado con Cristina y después se unieron en esta fórmula. Porque parece mentira que desde el Uruguay el recelo ideológico a Macri marque la cancha de tal manera que nos callamos y miramos para el costado con el fenómeno K, que es el fenómeno de generación política más grande que se pueda conocer en el Río de la Plata en muchos años. Entonces, que los uruguayos se queden en festejar que perdió Macri, pero no decir nada del otro, por lo tanto contentos porque ganan los otros, es un síntoma de hasta dónde llega el desvío ideológico por acompañar y llevar adelante algo que evidentemente es muy malo. Por una alusión tiene la palabra No, Martín yo Couto. que termine Carlos, Estaba igual tengo levantando muchas cosas para. Él tiene para mucho- contestar. En la Todas segunda las ronda vamos soluciones a hablar que del tiene. impacto de los candidatos en Uruguay o esas cosas, ¿no? Yo creo que ese era el tema, Era pero la bueno. primera, pero- Yo hablé de eso, Yo mi intervención la hice con un paralelismo con Uruguay que me parece que estamos mostrando. Perfecto, muy prolijo lo tuyo. Estuvo No. muy prolijo, muy prolijo. A ver, dale, Martín, y vamos cerrando. No, yo creo que no son los K. Porque los K no ganaban. Parte de la lectura es que con este armado que hicieron, donde vieron que, por ejemplo, en las elecciones de medio término, miran qué pasa con las elecciones a legisladores de la provincia de Buenos Aires. Es como el termómetro de quién ganó y quién perdió. Bueno, la provincia de Buenos Aires encabezó Massa, que se apartó hace mucho de los K y que fue traído, digamos, por Alberto Fernández. Que Alberto Fernández no decía las cosas que dice el multimedio Clarín sobre Cristina Fernández. Tenía diferencias muy profundas, pero no tenía el mismo discurso. No creía que fuera lo peor que le hubiera pasado a la Argentina. Creo, además... Perdón, no creía cuándo. ¿Ahora o hace 6 meses? No, cuando los criticaba. Dijo que era patética, que había arrasado la justicia, que había generado un cepo cambiario que era una vergüenza para la Argentina. Las cosas que dijo Alberto Fernández, no Sí, sé si, claro. si De se hecho, pueden buscar para poner de hecho, sobre la fueron las mesa, primeras de las son cosas. mucho más graves de las que le dice, como tú decís, el multimedio Clarín. No son mucho más graves. Mucho No, más de graves. ninguna manera. Lo podemos comparar. Pero igual esto fue lo primero que tiraron en la campaña argentina. Yo a lo que quiero ir es, tuvieron la mitad de los votos un partido que uno escucha que fue lo peor que le pasó a la Argentina, que gobernó 12 años, ¿no? Desde el peronismo, y ahora después de 4 años tuvieron la mitad de los votos. Entonces yo creo que a ese análisis le faltan cosas, porque si no, no entendemos el comportamiento de la gente. La experiencia anterior de un peronismo gobernando, en este caso durante 2 periodos, como fue el menemismo, después la misma persona se presentó a las elecciones y sacó el 24%. Entonces acá hay un fenómeno distinto. Creo además que en esos 12 años de gobierno kirchnerista, yo creo que hubo políticas que fueron positivas para el pueblo argentino. Sí, claro que lo creo. Ahora, de eso que me vengan a hacer decir que entonces el Frente Amplio y la alianza actual de Alberto Fernández con otros peronistas más el kirchnerismo son lo mismo, no, de ninguna manera, porque entonces el filtro ideológico ¿Quién dijo eso? aplica para... Lo entendí de lo que dijiste vos, pero no, además entendiste muy el mal. filtro ideológico aplica para una cosa y no para otra. Entendiste muy mal. Es rarísimo. Si uno opina una cosa de Uruguay, el filtro ideológico.
Si uno opina lo contrario, no hay filtro ideológico, hay pragmatismo. Bueno, yo creo que hay ideología, es lo que opina Ramela, ideología es lo que opino y en yo, todo. es lo que opina. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la acusación? Ideología no es que yo diga que el Frente Pero Amplio además, es igual yo al creo, kirchnerismo. estoy Nunca lo dije. convencido. Aclará qué es lo que decías tú entonces, Carlos. No, yo lo que dije ¿Qué era el es filtro que ideológico entonces? no, que hay evidentemente una mirada ideológica que hace que algunos del Frente, no todos, pero vos, por ejemplo, manifiestes tu gran alegría porque perdió Macri, Sí, que claro. a contrapunto es tu gran alegría porque ganó Alberto, Yo Cristina. creo que es pragmático, es del bolsillo de los argentinos. y la No hay que banda. mirar mucho más. Yo creo que el resultado es por el bolsillo. Ahora, yo Sí, claro. nunca comparé al Frente Amplio con el kirchnerismo, ni siquiera con el peronismo en su forma actual. O sea, esa comparación no existió. Yo lo único que quería agregar es que no creo que haya evidencia de que hoy la corrupción en Argentina es menor a la que había antes de que asumiera Macri. Es decir, mínimo sigue igual y tiene que ver con problemas estructurales. Y por último decir que el problema de las PASO no son las PASO. La lectura para instalar las internas era: tenemos un sistema de partidos débil, entonces instalemos internas para que los partidos, los lemas se fortalezcan. Nos miraron mucho a Uruguay cuando instalaron las PASO. El problema es que en Argentina sigue siendo mucho más costoso competir dentro de un partido que tener un lema nuevo. A diferencia de Uruguay, en Uruguay en realidad los intentos de tener partidos nuevos como opción para llegar al poder son mucho más costosos que competir en un partido. Si no, pregúntenle a Sartori, por ejemplo. Bueno, volviendo a la repercusión acá, Gonzalo, ¿qué es lo que te faltaba? La repercusión en la carrera electoral, por ejemplo. A mí lo que me molesta de la lectura de estos días es que Macri termina siendo como el tío ese que se separa y nunca más lo invitan a los cumpleaños, porque ahora nadie estaba a favor de Macri, nadie estaba a favor de sus medidas económicas, cuando hace 3 meses tenías a Talvi reuniéndose en el peor momento con el equipo económico y con el ministro de Economía. Alabándolo. Entonces, hoy que digan, no tenemos nada que ver con el proyecto macrista, hace 3 meses, cuando te estabas creando ahí, saliste a reunirte. Entonces, hay un tema que es así. Lo segundo, la calle Pou plantea, y lo planteó antes de la derrota, que no tenía que ver con el proyecto macrista, porque hay medidas que lo corroboran, y de lo que plantea hay medidas que lo corroboran. Que sí hubo gente dentro del Partido Nacional que estuvo contenta de que haya perdido el kirchnerismo, es verdad, es cierto, y yo también estuve contento de que haya perdido el kirchnerismo, de la misma manera que no estoy contento de que hayan ganado los Fernández. Pero una cosa es abrazarse a los Macri, al macrismo, a los Fernández o a lo que sea. Eso es una postura distinta. Y dentro del Frente Amplio tenés como que 2 grandes corrientes ahí. Una que está totalmente feliz y que se pone de un perfil hasta camporista de qué bueno Cristina, qué bueno esto. Y me parece que es demasiado. Y hay otros que parecen mantenerse, como el presidente Tabaré Vázquez, que dijo, llegó a alabar en algunas cosas a Macri, llegó a decirle que no estaba tan de acuerdo. Entonces, ojo, hay que tener cuidado. Argentina no tiene la misma lectura que Uruguay, eso no es Nacional Peñarol, y estamos en este barrio y hay que tener cuidado para qué lado hinchamos. Insisto, todos los partidos políticos que apoyen a alguien en la Argentina están equivocándose. Y lo demuestra la historia. De acuerdo. Segundo, hay un aspecto que yo creo que tiene que ver con el Uruguay. En la Argentina lo que triunfó no es solo la reacción frente a las dramáticas condiciones sociales que se generaron en el gobierno de Macri, mucho peores que en el gobierno de los Kirchner. Vamos a decir las cosas como son, cifras a la mano. También el individualismo atroz que se promovió. Es decir, la ideología también está en eso, no está solamente en las medidas económicas. Y yo voy a decir una cosa dramática. Uno de los grandes problemas que va a tener el Frente Amplio es que también privilegió el individualismo. También privilegió el hecho de que acá el bolsillo es el 80% de la realidad. No tiene nada que compararse con la Argentina, la situación económica uruguaya. Nada. Ese mérito tendría que reivindicarlo y no lo hace. Nada que ver. Estamos desenganchados financieramente, pero están enganchados en un aspecto que, aún no teniendo nada que ver, ese individualismo atroz, el corporativismo es una expresión del individualismo, es el individualismo organizado, ¿no? Ese individualismo atroz mató a Macri, ¿tá? Porque
La gente votó con el bolsillo, no votó con ningún proyecto, y lo único que se dedicaron a hacer, ayer lo escuché al ministro de Energía, es hablar de las obras públicas, ¿tá? Y nada más, porque no tiene otra cosa para hablar. Acá en el Uruguay, eso mismo es lo que está dañando al Frente Amplio, aún con resultados económicos totalmente diferentes. El bolsillo no mide la sutileza, mide lo grueso, y eso es lo que falta. Cambiamos, vamos a otro tema enseguida, en la segunda parte de la mesa de hoy.